Estás en Charlas desde el Hogar, un espacio para honrar la vida, la muerte, la vida en el más allá y todo lo que tu alma está recordando acerca de tu verdadera esencia. Aquí, el duelo se convierte en un camino de regreso a ti. Soy Luz Di Mare, medium, conferencista internacional, coach somática y arquitecta de duelo y muerte consciente. Gracias por abrir tu corazón y caminar conmigo en este regreso al hogar. Comenzamos. Pues bienvenidas a un nuevo episodio de Charlas desde el Hogar. Estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos una invitada que ya ahorita se va a presentar un poquito más con ustedes, van a conocer de quién estamos hablando, pero es una mujer que conocí hace muy poco tiempo. En realidad, ya saben, la magia de las redes sociales. De repente por ahí vio uno de mis videos, llamó su atención, conectó, vio el contenido, nos pusimos de acuerdo, hicimos una consulta de mediunidad, que ya por supuesto ella nos platicará un poquito más al respecto. Pero aprovechando que hoy estamos en este nuevo episodio, quiero empezar a compartir con ustedes historias de mucho valor, historias de mujeres como tú y como yo, que estoy segura que te vas a identificar. Así es que quiero darle la bienvenida a Stephanie Godoy. Ella es life coach y trabaja específicamente acompañando a mujeres, también es speaker y trabaja acompañando a mujeres en... A mí me encantó lo que vi en tus redes sociales, Stephanie, porque tú dices en acompañarlas a soltar el pasado para atreverse a vivir y disfrutar el presente y la vida que realmente quieren. Entonces, bienvenida Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, por favor, para que te conozcan. Muchas gracias a ti, Luz Di Mare. Y bueno, como ya lo dijiste, soy life coach. Mi especialidad es acompañar a las mujeres a través de su desarrollo personal y en su inteligencia emocional. Como estábamos hablando hace un ratico antes de empezar, para mí lo que significa el desarrollo personal y la inteligencia emocional es algo importantísimo porque cambió mi vida, ¿no? Estas dos cosas para mí son la clave del éxito para todo, ¿no? Tanto personal como profesional. Entonces, hace unos 4 años me dedico a potencializar el desarrollo del ser humano y es algo que me apasiona muchísimo. Pero antes de eso, soy también politóloga, ¿no? Entonces, es como que un poquito de la mano una cosa con la otra. Pero de cierta forma siempre me he visto como ayudando a los demás, ¿no? De una forma u otra en todas las posiciones que he desarrollado en lo corporativo, siempre me encuentro ayudando, ¿no? Como en posiciones donde estoy ayudando al desarrollo o al crecimiento tanto como de las personas o inclusive de la empresa en la que estuviera trabajando en ese momento. Me encanta, Stephanie, porque, bueno, nos platicas un poquito de la parte profesional, ¿no? De a qué te dedicas, cuál es esa pasión que tienes. Y el día de hoy aquí en Charlas desde el Hogar me encantaría que empecemos a platicar un poquito de qué historia es la que queremos compartir con las mujeres que están escuchando este episodio y, por supuesto, también con los chicos que se unen. Saben que también son bienvenidos, caballeros, en este podcast, Charlas desde el Hogar. Pero hay algo que creo que nos mueve en común en este espacio, sobre todo, Stephanie, y es cómo vivimos estos procesos de duelo, porque el duelo no tiene nada más que ver con la muerte, ¿no? Si bien me especializo en trabajar el duelo por muerte y duelos organizacionales, pero en este espacio hablamos de duelos de diferentes tipos. Y esto tiene que ver con duelos, por ejemplo, desde el cambiar laboralmente, la parte de migrar, cómo hacer esta transformación e incluso cómo el día de hoy te ha llevado a vivir un proceso de transformación personal para estar acompañando a otros, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos platicando un poquito de para ti, ¿qué es o cómo ha sido vivir este proceso de duelos a lo largo de tu vida y cuáles han sido esos duelos que a lo mejor en algún momento no los veías o no los conocías con ese nombre, pero que estuvieron influyendo en que el día de hoy tú te dediques a acompañar a mujeres en estos procesos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Esa pregunta está muy buena. Mira, a lo largo de mi vida y a través de que vamos obviamente avanzando y aprendiendo y invirtiendo en nuestro conocimiento, ¿no?
yo pensaba, ¿no? Que el duelo era eso, como que se murió alguna persona y eso es el duelo, ¿no? Se murió alguien, entonces tengo un duelo, obviamente, por la pérdida de un ser querido, pero en realidad el duelo es una pérdida, tanto cuando se va un ser querido, pierdes un trabajo de muchos años, una amistad, una pareja que se va o una relación que se termina. Todas estas cosas son duelos que muchas personas no tienen el concepto o no entienden la razón por la cual a veces duele tanto, porque es un duelo, es una pérdida. Entonces, por esta razón, y por muchas otras más, pero también por esa razón, fue que empecé como a ser curiosa y a descubrir, ok, siento todas estas emociones en mí. Recuerdo que mi primera pérdida, así como que grande en ese entonces, fue mi abuelo. Entonces allí sufrí muchísimo, lloraba, no entendía, o sea, como que fue algo tan fuerte. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que las personas puedan continuar y seguir como si nada, ¿no? Entre comillas, como si nada, como que nada pasó. Sí, sí. Y en realidad entendí que es un proceso donde obviamente hay que adquirir herramientas para poder llevar estas etapas, porque son etapas que vas pasando, ¿no? Etapas, y a medida que vas como consiguiendo estas herramientas, ya sea porque tienes mentores como tú que apoyas también en esta parte al ser humano a que ese proceso sea un poquito menos doloroso, porque no va a dejar de ser doloroso, pero vas a empezar a entender y vas a poder llegar, digamos, a un punto donde, como tú dices también en tus videos, de que, o sea, no es como que vas a olvidar, sino que vas a poder seguir, obviamente, recordando a la persona, pero sin ese dolor que te causa, ¿no? O sea, es más como con paz, con alegría, por todas las cosas bonitas que viviste con esta persona en ese momento. Claro. Entonces, mi pasión es, obviamente, también apoyar al ser humano en esa transformación, ¿no? De entender que cuando te pasan cosas a través de tu vida, en tu pasado, no tienes que cargar con esa cadena, ¿no? Es como como si te ataras a esas cosas que te pasaron y arrastras esa cadena por toda tu vida, ¿no? Entonces, esas cadenas se pueden romper, esas cadenas se pueden desatar de cierta forma, pero obviamente necesitas de herramientas, necesitas de conocimientos, necesitas practicar otras cosas para que puedas llegar a esa vida que deseas, ¿no? Porque sí se puede, sí se puede. Así es, y me encanta que refuerzas el sí se puede, sí se puede. Sí, soy completamente, coincido con esa mirada de sí se puede volver a ser feliz, volver a disfrutar la vida después de una pérdida, ya sea una pérdida profesional, una separación de pareja, un cambio de ciudad, o por supuesto, lo que más hablamos en estos espacios, después de una pérdida por la muerte de un ser querido. Creo que eso es importantísimo porque hay que ir haciendo conciencia de, como decías ahorita, ¿no, Estefanía? El dolor es natural, es parte del ser humano vivir un dolor cuando pierdes a un ser que amas, sea persona, sea animalito, porque también hoy en día ya es importante visibilizar, y me da gusto que en empresas empiezo a ver que visibilizan este duelo animal, ¿no? O sea, familias que pierden a sus animalitos, y ya hoy las empresas son conscientes de que claro que te trastoca la vida por completo. Y sé, porque también lo he vivido, que cuando estamos en el proceso de duelo por esa muerte, pues nosotros vamos como zombies por la vida, ¿no? O sea, es como que dices, ya no voy a poder volver a ser la misma de antes, no tiene sentido. Y claro que no vas a ser la misma de antes, por supuesto, pero sí existe la posibilidad, a mí me encanta decirlo así, de ver el duelo como un proceso de regreso a ti misma, como un portal que te va a llevar de regreso a ti, a quien eres, a volver a reconectar contigo y a crear una identidad ahora sí a partir de ti, porque creo, y no sé, tú me dirás si coincides o no, pero creo que parte de lo que nos hace ni siquiera que nos duela, sino sufrir en el duelo, porque el sufrimiento sí es opcional. Creo que parte de lo que hace que suframos es que creamos una identidad a partir de esa persona, en este caso, ¿no? O sea, soy la mamá de, o el papá de, o el abuelito, o la tía, o era mi hijo. Y entonces, cuando esa persona deja de estar, uno dice, ¿y ahora quién soy? ¿No? Y entonces viene un proceso bien fuerte que es
tú decides si te quedas sufriendo o si sostienes el dolor para poder avanzar y entonces utilizarlo como esa transformación de regreso a ti. ¿Qué opinas sobre esto, Stephanie? Mira, muy curioso lo que me dijiste de los animalitos. Yo hace más o menos unos 5 años atrás perdí a mi perro, que para mí era como un hijo, de cierta forma. Y bueno, esto me va a llevar a otra historia, pero mi perrito para mí era un hijo y en esa época, bueno, en mi trabajo de cierta forma entendieron, pero no entendieron. Sí, como que bueno, es un animal que va a pasar, no, nada. Claro. Pero por dentro yo estaba destrozada por lo que tú decías, como que ahora qué voy a hacer si toda mi vida giraba en torno a mi perro. ¿Por qué? Porque obviamente el sacarlo, el cuidarlo, todo eso, entonces yo tenía que programar esto para poder viajar, para poder salir. ¿Qué voy a hacer con mi perrito? Y cuando él se va, como que, wow, ¿y ahora qué? Y esto me llevó a buscar herramientas de cómo superar ese dolor que yo tenía en mi pecho, que no me dejaba, era como que, wow, mira, hablo de esto y todavía como que se me eriza la piel, pero esta fue la primera vez que yo intenté contactar con un medium. Y de pronto gente que sacaba, no sé si obviamente me imagino que creerán o no, pero yo contacté con un medium que pudo contactar con el alma de mi perro, con el espíritu de mi perrito. Este mensaje que mi perrito me dio fue como ese alivio que yo necesitaba y que estaba buscando en muchos lados para poder continuar y no sentir ese vacío o ese dolor. Y fue algo muy bonito, o sea, fue algo que cambió mi perspectiva hacia el duelo, hacia la muerte y ver tantas cosas. Y fue también como un antes y un después en mi vida. Ese fue como el primer despertar de, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, ¿cómo es posible que igual una pérdida así me dolió muchísimo, pero sentía que de cierta forma yo no tenía como un objetivo claro, no tenía un rumbo, y entonces, claro, cualquier cosa me afectaba, claro. No sabía cómo manejar mis emociones, y esto me llevó a que quisiera buscar más de cómo vivir mi vida a su potencial, porque yo pensé que estaba viviendo, según yo, pero allí me di cuenta que yo no estaba viviendo, que yo estaba sobreviviendo con lo poquito que yo creía que estaba bien, ¿no? Que la sociedad te dice, no, mira, haz esto, haz lo otro. Entonces, casualmente, y allí por eso, en la pérdida que tuve después, que sin querer queriendo, cuando conecté contigo, este fue como el puente que conectó contigo, porque ya lo había hecho una vez, pero esta persona solamente se dedicaba a contactarse con animales, no con personas. Entonces, no sé, bueno, allí yo no soy la experta, pero bueno, allí yo dije, bueno, en la segunda pérdida que tuve, que también para mí fue algo fuerte, y nunca supe qué pasó, que fue cuando pude contactar contigo. Y no sé si quieres que entremos en materia a contar la historia, pero bueno, para resumir y después me dices si seguimos contando la historia de cómo terminé contactándote a ti. Sí. Siento que la importancia de manejar las emociones es algo clave para que puedas tener una vida exitosa y una vida plena. Y bueno, nos decías, Stephanie, que justamente la importancia de hacer este cambio en nuestra mentalidad, tanto de cómo vemos el duelo, empezar a verlo ya desde esta mirada de reconexión con nosotros, de portal de regreso a nosotros mismos, pero también hablabas hace un momento, nos compartías un poco la experiencia que tuviste, este primer acercamiento con un medium donde conectaste con el espíritu de tu perrito que falleció hace unos años, y que esto te dio ese cambio de perspectiva y de darte cuenta y de comprobar que la vida sigue después de lo que llamamos muerte, ¿no? A mí me encanta decir que la muerte es solo el comienzo de la vida en realidad, porque la muerte es solamente la muerte del cuerpo físico, pero es un proceso para continuar nuestra vida a nivel espiritual, porque somos espíritus y acá solamente estamos de paso, es como un proceso, ¿no? Y es ir trabajando en reconectar con esta conciencia, volver a recordar quiénes somos en realidad. Entonces, justamente esto nos llevó, como decíamos al inicio del episodio, que hace casi un mes, un poquito más de un mes, tuvimos el gusto de conectar gracias a la magia de Instagram, porque pues no nos conocíamos, llegaste por ahí, viste uno de mis reels,
conectó contigo y de repente fue, bueno, pues platicamos, hacemos la sesión y yo compartí un poco a grandes rasgos este story time en TikTok también, platiqué a detalle, bueno, no, sí, creo que sí fue muy a detalle, fue un video largo, platiqué un poco a detalle el proceso de esta conexión que tuvimos, pero me encanta que hoy estemos aquí y sobre todo que seas tú quien nos lo comparta, que venga de tus palabras, de tu corazón, y quiero agradecerte desde ya, porque ahorita quienes escuchen este episodio van a darse cuenta de lo maravilloso que es recordar que nuestros seres queridos siguen viviendo. Stephanie nos va a compartir un poco de su historia, lo que ella quiera, por supuesto, que a mí me movió el corazón cuando lo vivimos, pero si quieres comenzar, adelante. Yo ahorita les platico para que ubiquen en redes sociales de qué historia estamos hablando. Bueno, Luz Di, mira, a ver, ¿qué te cuento? Cuando contacté contigo, como estás diciendo, mi necesidad en ese momento era poder contactar con mi abuela, la cual falleció en los tiempos de COVID. Y por obvias razones en esa época no se podía entrar a los hospitales, tú no podías visitar a tu... Sí, o sea, una vez que tú entrabas al hospital, nadie te podía ver, simplemente los médicos, o sea, el personal que estuviera en el hospital, y a ti te avisaban por teléfono, te llamaban, mira, tu familiar está bien. Bueno, y obviamente esto, súmale, esto fue en Colombia, yo soy de Colombia, entonces esto allí en este lugar, pues no es como de pronto aquí había videollamadas y esto, pero allá no, allá era como solo por teléfono, mira, tu pariente tal y tal está bien. Y de repente entra esta llamada donde nos dicen, su abuela falleció. Y es como que, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces nadie, o sea, y según ellos, dijeron que pues era por COVID, ¿no? Pero mi abuela, cuando ingresó, tenía la presión alta y bueno, no pensamos que fuera así, pero bueno, cuando te llaman y te dicen eso es y no nos entregaron el cuerpo, no la pudimos ver, o sea, nada, simplemente te dicen, mira, falleció y ya, se acabó, o sea, ni siquiera nos dejaron ver el cuerpo, no entregaron cuerpo, absolutamente nada. Entonces es como que tú te quedas, ¿qué pasó? Y eso se quedó en mí, esa duda se quedó en mí, como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no pude, de cierta forma, antes de que mi abuela ingresara al hospital, no pude hablar con ella. Los últimos días, cuando ella estaba medio decaída, pues la conversación con ella era muy poca y entonces me quedé con esa duda, ¿no? Entonces dije, bueno, estaba cumpliendo años en esa época cuando te contacté y dije, quiero regalarme de cumpleaños el poder hablar con mi abuela y como que de cierta forma sanar, ¿no? Porque tenía como esa espinita allí, como que abuelita, como, o sea, me daba tristeza porque ella era una persona tan alegre, tan feliz, tan dadivosa, como decimos en Colombia, las personas que lo dan todo, la verdad, lo dan todo. Ella, si tú llegabas a visitarla, o sea, literal, siempre te daba algo, siempre tenía algo para dar. Entonces dije, wow, qué triste morir como murió ella en un hospital, en un cuarto, sola, sin nadie, sin nada. Y es como que, wow, quiero saber que mi abuela me diga o sea, que si está bien, cómo fue, o sea, todas estas dudas que tú te quedas como que, ¿qué pasó? Entonces contacté contigo y oh, sorpresa. Que nos llega a una consulta con tu abuela, ¿no? Íbamos en esta conexión primero con ella, como bien dices, y que de hecho, perdón que te interrumpa aquí porque me gusta hacer una anotación en esto que mencionas, porque qué importante, Stephanie, creo que son de las cosas que a veces no tomamos en cuenta que son dentro del proceso de duelo y a veces no son visibles, y es que nos decías, no les entregaron el cuerpo. Entonces creo que esta parte también es importantísima porque vivir un proceso de duelo, por mucho que entendamos que hay vida después de la muerte, que la muerte es solo del cuerpo físico y que se vive este proceso, creo que también el hecho de tener un cuerpo del cual poder despedirnos humanamente hablando es parte fundamental. Y cuando se vive una situación como la que a ustedes les tocó experimentar, en donde no lo entregan, ¿qué se vive dentro, además del dolor por la muerte? ¿Qué pasa con no entender y con decir, no tengo ese cuerpo físico para poder despedirme de ella, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿ves? Entonces,
yo creo que todos, obviamente todos en la familia se quedaron con esa duda y ese como que ahora tú tienes que sanar de cierta forma, pero entonces, ¿cómo sanas si no puedes dar una despedida de cierta forma como tal a tu ser querido? Aparte, la mente, ¿no? La mente del ser humano es ver, ¿no? Ver para creer, de cierta forma. Entonces Así tú es. te quedas con esa duda de que, ¿qué pasó? De verdad se murió, o sea, como que la otra parte de tu cabeza se queda de pronto hasta con esa esperanza de que no, quizás sí está viva y después nos van a decir, no, fue un error, o sea, como todas estas cosas, ¿no? Tú te quedas Claro. como con esas dudas y es difícil, es aún más difícil porque entonces no tienes como la prueba, no puedes ver como que el cuerpo como tal que pasó, o sea, es como que ¡pah! Magia se desapareció y hace que el proceso sea un poco más difícil, si te soy sincera. Claro, claro, me imagino y de verdad te agradezco, Stephanie, que estés abriendo tu corazón y compartiendo con nosotros porque estoy segura que no eres la única, que muchas y muchos de quienes están escuchando el episodio o quienes andan por acá ahorita en TikTok viéndolo también, lo vivieron, ¿no? Muchísimas personas perdimos familiares en el proceso de la pandemia, entonces vivieron esta misma situación de no recibir ese cuerpo, ¿no? Entonces también quienes estén escuchándolo y hayan vivido este proceso, pues también que pueda llegar a sus corazones este mensaje de esperanza de decir, podemos salir adelante, no solo sanar, podemos transformar lo vivido y en algún punto, cada quien a su ritmo, porque no es una carrera el proceso de duelo, pero en algún punto volver a recuperar la felicidad y las ganas de vivir, ¿no? Entonces, nos decías también, Stephanie, que justo en esta consulta que empezó con ella, con tu abuela, pues surgió algo inesperado para ti y para mí y nos llegó una visitante. Sí, qué sorpresa. Bueno, esto ya es algo más personal, pero porque, bueno, me dieron permiso ya, entonces puedo hablar del tema. Eso es importante, saber que todos los involucrados están de acuerdo en que se hable del tema, ¿no? Eso Correcto, es importante. correcto. Entonces, por eso aún más me atrevo a hablar del tema, porque sé que es necesario, porque lo que tú dices, hay muchas personas en este momento que están pasando quizás o pasaron por la misma situación. Y bueno, entonces estábamos en esta consulta y llegó a visitarnos o a visitarme mi bebé, ¿no? O sea, en esa época también justo más o menos hacía unos 3, 4 años atrás, antes de que te contactara hace unos meses, yo perdí un embarazo, pero de cierta forma me sentía culpable. ¿Por qué? Porque aunque fui al médico y el médico me dijo, mira, es un embarazo de alto riesgo y si haces esto, esto y esto, pueda que haya posibilidades de que salves a tu bebé, como pueda que no. Entonces el médico no me dio muchas esperanzas de cierta forma. Yo en ese momento también me encontraba justo hablando de mi perrito, él se había muerto. Entonces todavía estaba en el duelo de mi perrito y yo estaba como que, wow, o sea, ahora me dices que mi bebé tiene alto riesgo, entonces feliz porque primero me dice que sí, después me dicen, pero mira, es que está pasando esto y me entero porque obviamente empiezo a tener dolores fuertes en el estómago y empiezo a sangrar y yo digo, wow, mi periodo no me tiene que llegar ahora. Voy al hospital y allí es cuando me entero de esta forma que no, o sea, como que era un aviso de aborto, ¿no? Un preaborto. Pero el médico me dice, mira, si haces estos pasos, hay posibilidades. Pero me dio también una segunda opción. Me dices, mira, si no quieres esperar o si no quieres y decides ya que es tu decisión, es tu cuerpo, pues puedes terminar básicamente el embarazo hoy, básicamente, ¿no? Y en ese momento me sentí como que no sabía qué hacer, confundida, pero a la vez conecté con mi interior, con mi yo interior. En esa época ya andaba, como te dije, buscando de cómo apoyarme para sanar mi duelo. Estaba ya en mi búsqueda de mi crecimiento personal, entonces ya estaba yo, digamos, como con un poco más de herramientas para poderme ayudar en este momento a tomar esa decisión tan difícil. Y bueno, yo dije, wow,
va a sonar egoísta, quizás para algunos, pero en ese momento pensé en todas las posibilidades y dije, bueno, en este momento la más importante soy yo. Y bueno, ya el médico me había dicho lo que me había dicho, que era un porcentaje pequeño de que de pronto sí. Y entonces le dije al médico, bueno, sigamos, vamos adelante, no voy a continuar. Lo cual, eso fue lo que me hizo sentir culpable. El quizás no intentar ese porcentaje pequeño, que el médico me dijo que había posibilidades, sino tomar la decisión de decir, no, ¿sabes qué? Ya, dejémoslo así. Pero en ese momento, después de que tomé la decisión y después de que pasó todo, no me seguía sintiendo culpable, sino era raro, era como que no, ni siquiera hablaba del tema porque muchas personas de pronto me pueden juzgar y decir, no, ¿cómo así que usted no se siente culpable si usted fue la que tomó la decisión? Entonces como que era un diálogo interno de que yo hice lo correcto porque así lo sintió mi corazón y esa fue la decisión que tomé, pero a la vez ante la sociedad es como que, no, ¿cómo se le ocurre? Usted debió haber luchado hasta el final, sufrir, bueno, todo lo que en pro a una nueva vida, ¿no? Claro. Y cuando tuve esta consulta contigo, que llega mi bebé a darme el mensaje, que todavía se me eriza la piel cuando pienso en esto, fue muy bonito porque mi bebé corroboró lo que yo sentí en ese momento y era como que tomé la decisión correcta, ¿sí? Entonces mi bebé, y tú no me vas a dejar decir mentiras porque tú fuiste la que fuiste canal para poder recibir este mensaje. Me dice, mira, mamá, esa decisión ya estaba tomada, no tienes por qué sentirte mal, al contrario, habla de mí, no me escondas, déjale saber básicamente al mundo de que estuviste allí, de que te pasó esto, de que yo existí, las semanas que tuviera de vida en ese momento, y era ya un acuerdo, ¿no? Entonces me dijo muchas más cosas bonitas, ¿no? Pero eso es lo que quiero que se queden con ese mensaje las personas que estén viendo esto, y es que muchas veces cuando tú conectas con tu ser y aprendes a escucharte, porque hay que aprender. En este momento el ser humano está desconectado por tanto ruido, por tantas cosas, por tantas distracciones, está desconectado de su ser, de su interior y no se comunica. Entonces cuando tú aprendes a comunicar y a usar esas herramientas para volver a ti y puedes tomar decisiones a partir de eso, entonces todo es distinto y se siente diferente porque sabes que tomaste la decisión correcta en el momento como lo sentías, ¿no? Entonces no hay por qué tener remordimientos, no hay por qué culpar a nadie porque tomaste la decisión sabia y correcta que tú creías que así debería ser, ¿no? Entonces te agradezco a ti por haber sido ese puente y haber podido contactar con mi bebé, que la verdad que aunque yo sabía que la toma de la decisión correcta, tenía esa duda de que, wow, ¿qué hubiese pasado si quizás hubiese continuado con el proceso que el doctor me había dicho? Pero fue como que no, tomé la decisión correcta y fue algo muy, para mí fue como muy sanador, ¿no? O sea, me quitó como un peso encima que sin saber y sin ser consciente lo venía cargando. Y ese día, cuando tú me dijiste eso, como que me sentí tan liviana que solté esa cadena que te dije que uno arrastra invisible. Así es. Y la solté. Y como que, wow, fue algo mágico para mí. No, y me encanta, Stephanie, te agradezco de verdad que estés abriendo tu corazón y nos compartas. De hecho, por acá que andamos en el en vivo en TikTok, mandan corazoncitos y mandan gracias por lo que estás compartiendo, porque, híjole, no es fácil abrir el corazón y además atreverse a abrirlo a nivel mundial en plataformas de redes sociales donde hoy sabemos que estamos expuestos a comentarios, opiniones, pero creo que cuando vivimos una experiencia que nos hace recuperar la paz en nuestras vidas, volver a vivir con amor, ir soltando ese sufrimiento que, como dices, a veces lo traemos arrastrando invisible, vale la pena compartirlo, ¿no? Y más que valer la pena, yo digo, vale la dicha compartirlo, porque justamente creo que esta parte de la historia es clave. Hace unos días por acá en redes
me llegaban mucho estos comentarios de chicas que igual me decían, Luz, es que estoy viviendo este proceso y me siento culpable porque yo tomé la decisión de que este embarazo no continuara y entonces me siento culpable y me siento enojada y muchas emociones que hay dentro. Y cuando reciben mensajes como estos en donde recuerdan que su bebé no guarda rencores, o bueno, el espíritu de su bebé, ¿no? Porque recordemos que el cuerpo físico no está, pero sigue vivo en el mundo espiritual. Y cuando él les recuerda que no hay enojos, que no hay rencores, que era parte de un acuerdo y que además platican de ese acuerdo, te devuelve esa paz de decir, puedo continuar mi vida con esa gratitud, con ese amor. Y creo que clave fue también, no me dejarás mentir o tú me dirás, creo que fue clave el hecho de escuchar estas palabras de habla de mí, dame mi lugar dentro del sistema familiar, dame, o sea, que sepan que existí, que sepan que estuve ahí, porque soy parte de este sistema, de este círculo, ¿no? Entonces, creo que esa sería también clave en quienes están viviendo este proceso, lo que llamamos el duelo gestacional, que podamos ir poco a poco, cada una en el proceso que lleva y también cada uno, los papás que lo hayan vivido o lo estén viviendo, permitirse ese acompañamiento tanto a nivel psicológico, emocional, pero también espiritual, ¿no? Sí, y sabes que ahora que estoy pensando en todo esto, una de las razones por las cuales yo nunca tampoco compartí nada, ni siquiera con mi familia, es por miedo primero a que me juzgaran, ¿no? A que me juzgaran por la decisión que yo había tomado, porque ante los ojos de muchas personas dirán que yo aborté, ¿no? O sea, como que de cierta forma sí fue algo que yo deliberadamente lo pensé y lo hice, ¿no? Pero sin saber más allá cómo me encontraba yo de salud, lo débil de cierta forma que yo me encontraba en ese momento en todos los aspectos, o sea, tenía problemas de tiroides, o sea, mi cuerpo no estaba listo para llevar esto a cabo y para tener esta vida, ¿no? Entonces, de cierta forma por eso es que estaba sangrando, o sea, mi cuerpo no estaba preparado para esto. Entonces yo tomé la mejor decisión que era posible, o sea, la mejor decisión en ese momento para mí, porque a la final era yo la que estaba afectada, involucrada, y era mi cuerpo, mi vida, todo. Entonces yo me sentía avergonzada y por eso nunca dije nada y me quedé callada, como que bueno, listo, esto es algo más de la vida y bueno, vamos a seguir, pero tú sigues con ese, como con esa cosita allí, como con esa cosita allí. Y bueno, gracias a las herramientas que ya he venido adquiriendo a lo largo de los años, hoy por hoy me siento con el poder de poder apoyar, valga la redundancia, a tantas mujeres que se encuentran hoy cargando todas estas cadenas invisibles, como les digo yo, de vergüenza, de dolor, de abandono, de tantas cosas que no son necesarias y que simplemente lo único que hacen es que no podamos vivir. Y el hecho de estar aquí en este planeta es para que vivamos, ¿no? O sea, para que vivamos una vida a plenitud, no simplemente estemos aquí como digo yo, como ente, viviendo la vida en piloto automático todos los días, sino que cada día tenga un propósito, que vivas con conciencia, que vivas sobre todo con pasión, porque de eso se trata la vida. Totalmente, totalmente, Stephanie. Yo creo que es bien importante esto que nos dices de ir saliendo a la luz desde nosotras mismas para visibilizar eso que se invisibilizó tantos años, porque aunque uno acá dice, bueno, ya pasó, continuó mi vida, sigo adelante, la realidad es que sabemos que no es así, porque me encanta el nombre que le das a estas cadenas invisibles, ¿no? Esto que vamos arrastrando por la vida y que acá no se ve y que ya no lo hablamos. Dicen por ahí, lo que no se nombra no existe, pero yo creo que aquí no es así. Yo creo que aunque no se nombre, existe. Existe porque termina afectando diferentes áreas de nuestra vida. Y empezábamos este episodio hablando de que vivimos una serie de duelos a lo largo de nuestra vida que no se ven, pero que terminan afectando y que eso es lo que nos lleva al sufrimiento. Porque la realidad es que el ser humano no tiene necesidad de sufrir. Sí nos puede doler, por supuesto, reitero, el dolor es natural y es
obviamente algo que se tiene que trabajar, pero no es necesario sufrir, no venimos a este plano a sufrir. El sufrimiento se da cuando empezamos a aferrarnos a cosas que no suceden como queremos que sucedan, cuando empezamos a aferrarnos a que algo es distinto a lo que yo había planeado y ahora que sigue. Y entonces, hace unos días platicábamos cómo fue que el haber vivido toda esta experiencia, por un lado, te llevó a esta paz interior, a sanar y a trascender a nivel emocional y espiritual, pero también me contabas algo que me pareció maravilloso, que fue el hecho de decir, a raíz de esto me sentí con la libertad, pero además de la libertad, con la seguridad y el sostén para poder avanzar ahora en proyectos personales también y profesionales. Entonces, ¿cómo fue para ti este cambio, para quienes nos estén escuchando y están viviendo un duelo por la muerte de su ser querido, por el fallecimiento de sus bebés, etcétera? ¿Cómo fue este proceso de decir, con este entendimiento nuevo, con esta comprensión espiritual y con esta comunicación, no nada más trasciendo mi duelo, sino que ahora voy a otro nivel en el aspecto personal y profesional, Stephanie? Mira, creo que todo lo que nos pasa en la vida son experiencias para que de ellas aprendamos, evolucionemos y de cierta forma no nos pertenecen, es para compartirlas, para poder apoyar a otros que estén pasando por el mismo problema o por el mismo conflicto y por medio de estas poder a compartir un mensaje, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenía claro, obviamente, lo que yo quería hacer, pero después de que tú me diste la certeza, y bueno, mi bebé habló por medio de ti y también me motivó muchísimo a continuar por este camino, ¿no? Que no es fácil porque, sobre todo, si te soy sincera, digamos que las mujeres muchas veces callamos muchas cosas y creemos que no necesitamos ayuda de nada, de cierta forma, y a veces nos creemos autosuficientes y nos guardamos tantas cosas sin pensar que todo esto que nos comemos, como digo yo, nos va dañando por dentro, ¿no? Nos va dañando por dentro hasta que llega ese día donde tú explotas y ya no puedes más y te enfermas, y por eso te enfermas, porque guardas tantas cosas que no procesas, que no digieres. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas, porque no tienes el conocimiento. Entonces, por eso yo también, y sé que tú, estamos acá porque queremos apoyar a estas mujeres que se encuentran perdidas, que saben que tienen un dolor o tienen muchas cosas y no saben cómo procesar estas emociones, ya sea por un duelo o ya sea por un problema muchas veces de familia o pérdidas laborales o bueno, tantas cosas que pasan, que pueden pasar. Pero desde que tú tengas las herramientas para poder apoyarte en el desarrollo de la vida, ¿no? Porque muchas cosas nos van a pasar, ¿no? Mientras que vivimos en el transcurso de nuestros años aquí, sean muchos o pocos, nos van a pasar situaciones donde nos van a retar, a hacer nuestra mejor versión y a la misma vez a querer buscar más, a querer dar ese próximo paso, ¿no? Entonces a veces pensamos que no podemos porque no sabemos y no tenemos esas herramientas. Así que para mí fue un antes y un después, porque si ya estaba decidida a lo que yo quería continuar después de nuestro encuentro, fue como que en turbo, boom, empecé a visualizarme más, ¿no? Porque también es un trabajo de visualización y de creer que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Y también recordemos que cada día es una oportunidad que tienes para ser quien tú quieras ser, para hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, es una página en blanco, como digo yo, y tú eres la pluma, tú escribes lo que quieres escribir. Entonces, todos los días tienes esa oportunidad. O sea, el ser humano
se mete en esa cajita y dice, esta soy yo, y así vive toda la vida sin pensar que tú puedes ser quien quieras ser todos los días. Tienes esa oportunidad de cambiar, de mejorar, de adquirir herramientas, de ser alguien totalmente distinto al que eras ayer. Entonces, no tienes por qué encajar en esa cajita, sino aprender y hacer lo que, si mañana quieres aprender algo más, pues arriésgate, ve, hazlo y solamente aprende a que la vida está llena de sorpresas. Pero si tú te preparas, empiezas a valorar esas sorpresas y de hecho estás como preparado y dices, bueno, vida, sorpréndeme, ¿qué más tienes? Que aquí estoy yo, listo. Completamente. Yo les decía, hace unas semanas hice una transmisión en vivo y decía, es que sabes que para mí yo conceptualizo la vida hoy en día desde esta mirada de comprensión espiritual. Veo a la vida como un juego, Stephanie. Venimos a jugar, venimos a explorar, nuestras almas vienen a aprender a experimentar. Dentro de ese experimentar y de ese juego, claro que hay situaciones de dolor como las que hemos hablado, hay pérdidas, hay duelos, pero es parte de lo que como almas estamos buscando trascender, ¿no? Entonces, como almas, como espíritus. Y yo creo que se trata de empezar a aprender las reglas del juego de la vida y jugarlo para que entonces la vida juegue a nuestro favor. Eso no significa que no nos van a pasar situaciones, por supuesto, y ya iremos hablando más de historias que estarán escuchando por acá en el podcast próximamente, historias de muchas mujeres y de muchos hombres que uno diría, wow, o sea, uno ve el resultado y a veces uno dice, es que qué fregón, ¿no? O sea, el éxito que ha logrado, lo que sí, pero muchas veces no vemos que detrás ha habido estos procesos en donde también hemos sufrido, porque insisto, aunque no es obligatorio, cuando no somos conscientes, sufrimos. Después aprendemos a que aún con lo que esté sucediendo, por muy fuerte, por muy difícil que sea, dentro de nosotros habita una sabiduría tan grande que tenemos la capacidad de sostenerlo y con todo ese dolor también avanzar para entonces ir evolucionando, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo, Stephanie, porque creo que este episodio nos ha permitido conectar con la mujer detrás de la coach y del speaker, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, más allá de los roles profesionales que jugamos, está la mujer, la persona que ha vivido toda una historia, historias que, reitero, estoy segura que muchas de las mujeres que nos están escuchando en estos momentos en cualquier parte del mundo, porque quiero contarte y estoy muy feliz porque nos escuchan incluso en Europa ya tenemos por acá gente que nos está escuchando en varios países de Latinoamérica y también en Europa, entonces sé que más allá de las fronteras físicas hay muchas mujeres que están pasando por este mismo proceso y hombres, los papás que también están pasando por él, entonces que sepan que sí hay esa posibilidad. Decían por acá en los mensajes, estaba leyendo que nos hicieron llegar en vivo por acá en TikTok, y decían que gracias por compartir, que es una voz de aliento, porque entre tanto dolor llega esta esperanza, ¿no? Nos cuentan, bueno, que su hermano falleció hace 4 días. Hay varios mensajes por acá agradeciéndote el compartirnos un poco de tu historia, Stephanie, el abrir tu corazón y decir, no estamos solos en este camino, todos pasamos por estos procesos, a todos en algún punto nos va a tocar. Yo siempre digo que hay más universal que lo que llamamos muerte, pero justo hay que recordar nuevamente, y lo seguiré diciendo, y justo por eso es el nombre de mi conferencia insignia, la muerte es solo el comienzo, es el comienzo de la verdadera vida. Vamos trabajando juntas y juntos en recordar que la verdadera vida es en el espíritu, es en el mundo espiritual, y que aquí venimos de paso a explorar, a evolucionar, ¿no? Dicen por acá, te voy a leer también otro comentario que te están enviando, el entender que están presentes me ha ayudado con la muerte de mi hijo. Entonces, de verdad, Stephanie, es de corazón a corazón y de espíritu a espíritu, te agradezco infinitamente que abrieras tu corazón y nos compartieras, porque justo es esto, tener la certeza de que ellos siguen vivos allá. Es un plano diferente, pero esa es la verdadera vida. Entonces, me encantaría que nos compartas alguna reflexión final para irnos despidiendo de este episodio. ¿Qué quieres dejar en el corazón de quienes nos escucharon?
Bueno, mira, tú eres maravillosa, así que muchas gracias a ti por esta labor que haces. Es algo muy lindo que puedas tú ser ese puente para poder tener como esa paz, ¿no? De cierta forma. Y bueno, no es, quiero recordarles a las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo, no es que tú vas a olvidar o es que no vas a sentir, no, vas a aprender a sentirlo, a vivirlo y a transmutarlo, ¿no? A pasarlo, a sanar, para que cuando tú recuerdes a esta persona, porque tú ahorita me ves sonriendo hablando de esto, pero obviamente cuando estaba pasando y si no hubiese tenido las herramientas que pude adquirir, o sea, estaba obviamente destrozada, llorando y como todos, muchas personas acá se pueden relacionar y saber que obviamente esto se siente así, pero la clave está en que tú seas consciente de que sí se puede, de que tomes acción, des el primer paso a querer sanar, a querer aprender, a querer crecer, porque lo que tú dijiste, el sufrimiento sí es una decisión. Si tú todos los días te levantas y decides seguir sufriendo porque no te apoyas con herramientas o no eres consciente de que, bueno, de cierta forma, tú estás vivo, tú sigues aquí, entonces debes de vivir tu vida y al contrario, si quieres honrar la memoria de este ser querido, debes vivir aún con más pasión y poder hacer todas estas cosas que siempre has querido, porque recuerda que la vida es un ratico, así que no pierdas tu tiempo pensando en las cosas que la gente pueda decir, en las cosas que la sociedad te pueda decir, porque la sociedad juzga muchísimo. Así que lo que tú tienes que enfocarte y ocuparte es de ti, de tu vida, de tus cosas, sin importar lo que los demás digan, y aprender a vivir el juego de la vida, como dices tú, porque es un juego. Entonces adquiere todas las herramientas posibles que tú puedas, invierte en ti, en tu conocimiento, que es lo más valioso que tienes, para que puedas continuar en este camino tan hermoso que es la vida, pero con las herramientas que necesitas para entonces vivir potente, como digo yo, a full, con vivir la vida a colores, muy bonita y de cierta forma aprendiendo a sobrellevar cada reto que la vida te va a traer. Sin indiscutiblemente, como lo dijiste tú, la vida trae sus retos, pero si te armas de las herramientas necesarias, vas a poder vivir una vida en paz. De verdad, gracias, gracias, gracias por este mensaje y por esto que nos dejas de corazón a corazón, Stephanie. Recordar que definitivamente hablar de la muerte es honrar la vida y recordar que la muerte es solo el comienzo de ella. Así es que quiero agradecer a quienes nos acompañaron hasta el final de este episodio. Recuerden que tenemos episodio nuevo cada sábado a través de Spotify y a través de YouTube. En Spotify nos encuentran como Charlas desde el Hogar. En YouTube, mi canal Luz Di Mare, para que lo puedan ver o escuchar desde su espacio favorito. Recuerden, por favor, dejar por acá en la plataforma donde lo estén viendo o escuchando sus comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿De qué temas quieren que sigamos hablando? ¿Y qué historias? Porque vienen grandes historias que estoy segura van a mover corazones y a activar almas. Así es que nos vemos por acá también en redes sociales. Stephanie, si quieres compartirnos tus redes sociales, en dónde te pueden seguir, en dónde pueden estar en contacto contigo. Bueno, yo feliz de que me sigan y de apoyar a tantas personas maravillosas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, mi nombre es Stephanie Godoy. Igual estoy en TikTok, recientemente abrí mi cuenta en TikTok, así que allí me pueden encontrar también como Stephanie Godoy y con mucho gusto, placer y felicidad allí estaré para apoyarlos. Muchísimas gracias y pues recuerden, también nos vemos en Instagram y TikTok como @LuzDiMareOficial. Un placer como siempre estar con ustedes. Recuerden traerse su taza para hablar de la vida, la muerte y el duelo, transformando esta visión que nos permita vivir y trascender con plenitud.